tan complicado, tan nuevo. Pero vamos a ver herencia y composición. Era una de las cosas que me preguntaban si podían usar para el examen, pero no, no se los permití porque no lo habíamos visto. Al contrario, yo quería que ustedes se consideran con las dificultades de utilizar clases sin poder disfrutar de la herencia y la composición. ¿Por qué? Porque hay lenguajes que no lo permiten. ¿Ok? Pero ¿qué es? Veamos qué es primero que nada. La herencia en la programación orientada a objetos es, después de la agregación o composición que ya vamos a definir qué es, el mecanismo más utilizado para alcanzar algunos de los objetivos más preciados en el desarrollo de software, como lo son la reutilización y la extensibilidad. A través de ella, los diseñadores pueden crear nuevas clases partiendo de una clase o de una jerarquía de clases preexistentes, ya comprobadas y verificadas, que quieren decir que están consolidadas, que son clases que ya fueron probadas, que ya fueron definidas y que ya funcionan, ¿ok? Evitando con ello el rediseño, la modificación y verificación por la parte ya implementada, de la parte ya implementada. La herencia facilita la creación de objetos a partir de otros ya existentes e implica que una subclase obtiene todo el comportamiento, métodos y finalmente los atributos o las variables de su superclase. Acá van a empezar a ver términos como superclase, clase padre, clase genérica. Se van a conseguir bibliográficamente diferentes términos que hacen referencia a lo mismo, ¿ok? Entonces, dicho así, volvemos al tema de toda la teoría, ¿no? Es muy teórico, pero ¿para qué sirve? Ustedes, por ejemplo, en el examen se dieron cuenta que para cada uno de los objetos o clases que tenían que definir, tenían atributos en común, ¿cierto? Tenían nombre, descripción, código de los artículos y tenían precio, por ejemplo. Son varios atributos que los tenían en común todas sus clases, ¿ok? Entonces alguien dijo, mira, cada vez que tengo que hacer una clase tengo que ir a declararme el nombre, la descripción. Yo estoy haciendo un inventario, pero tengo 10 tipos de artículos diferentes. ¿Y por qué para cada clase que yo haga tengo que definir nombre, descripción, si para mí son lo mismo? Ellos se diferencian por otros atributos. ¿Ok? Entonces dijeron, bueno, pero ¿y si nosotros hacemos en modo que todos los atributos que son bases o que son genéricos, por eso los llaman también clases genéricas, yo las pueda implementar en una sola clase y que luego todas mis clases que usan esos atributos puedan contenerlos a ellas, los tengan ya sin necesidad de que yo lo tenga que reescribir? Entonces dijeron, bueno, pero es que podemos heredar. ¿Qué es la herencia en lenguaje coloquial para nosotros? Lo que nos dejan nuestros antecesores, ¿cierto? Los de nivel superior, los padres, los tíos, etcétera. Acá es igual. Todo lo que él contiene lo hereda a las clases hijas. Si nosotros vemos acá, hay un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Donde se habla de vehículo, que sería la clase padre, y después se instancian clases hijas o clases derivadas que heredan de esa clase vehículo, ¿ok? Donde cada una de ellas es un tipo de vehículo particular. ¿Qué quiere decir esto? Yo, para hacer mi clase coche, mi clase moto y mi clase bus, probablemente tenga atributos como marca, modelo, eh, ejes, serial del motor, muchos atributos que son comunes. Pero eh, una moto, por ejemplo, no tiene un techo. El coche sí. Un bus, por ejemplo, tiene una puerta. Un carro tiene cuatro, cinco, tres puertas. La moto no tiene puertas. ¿Ok? Esos son los atributos que diferencian cada una de estas clases. Una moto tiene un manubrio, un coche y un bus tienen un volante. ¿Ok? ¿Qué es lo que se hace? En la clase vehículo se definen todos los objetos o los atributos, perdón, comunes de cada uno de los objetos que puedan ser un vehículo, ¿ok?
pero cada uno de todos los atributos que están en común, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo no puedo definir manubrio en vehículo, porque coche y bus no tienen un manubrio, tienen un volante, son cosas totalmente diferentes, ¿ok? No puedo definir puertas en vehículo, porque la moto no tiene puertas y sigue siendo un vehículo. Yo voy a definir en mi clase padre o la clase que va a ser heredada todos los atributos en comunes que corresponden a un vehículo, ¿ok? Si nosotros seguimos acá adelante, tenemos otro ejemplo y otra definición teórica. La herencia es uno de los mecanismos del lenguaje de programación orientado a objetos basados en clases, por medio del cual una clase se deriva de otra de manera que extiende su funcionalidad. Dependiendo del lenguaje van a haber diferentes sintaxis, que son formas de escribir la herencia. De hecho, en Java se dice extends. Es una extensión, perdón, es una extensión, ¿ok? Por eso se habla aquí de extender. Yo les hablo un poco de los conceptos por si ustedes lo ven en referencias bibliográficas. Entonces, la clase de la que se hereda se suele denominar clase base, clase padre, superclase, clase ancestro. Y perdón, el vocabulario que se suele utilizar depende en gran medida del lenguaje de programación. Puede ser también clase extendida, ¿ok? En los lenguajes que cuentan con un sistema de tipos fuertes y estrictamente restrictivos, como el tipo de datos de las variables, la herencia suele ser un requisito fundamental para poder emplear el polimorfismo. Eso lo vamos a definir un poco más adelante, ¿ok? Al igual que un mecanismo que permita decidir en el tiempo de ejecución qué método debe invocarse en respuesta a la recepción de un mensaje, conocido como enlace tardío o enlace dinámico. Estos son cosas particulares que vamos a profundizar en las siguientes clases, ¿ok? Pero polimorfismo prácticamente nos quiere decir que ustedes pueden tener en la clase figura un método que es compartido, un método que todas las figuras tengan, ¿ok? Acá nos interesa círculo y rectángulo, pero podemos tener atributos que vengan de figura, como pueden ser área y perímetro, ¿ok? Y dentro de figura, el polimorfismo les permite a ustedes declarar los métodos que calculan el área del periodo y después en las clases que los heredan las pueden reescribir. Eso es polimorfismo, ¿ok? Pueden sobreescribir lo que hacen esos métodos, ¿ok? Pero eso lo vamos a profundizar más adelante. Ahora vamos a ver clasificaciones de la herencia. Hay dos tipos de herencia simple y herencia múltiple. La primera indica que se pueden definir nuevas clases solamente a partir de una clase inicial, mientras que la segunda indica que se pueden definir nuevas clases a partir de dos o más clases iniciales. En pocas palabras, tenemos acá un esquema. En este caso, A es la clase padre, ¿ok? Y B hereda de A y C hereda de A. Esto es una herencia simple y varias clases pueden heredar de A. Mientras que en el segundo ejemplo, en el caso acá de la derecha, tenemos A y B definidas como clases a heredar, clases padres, y C hereda de ambas, ¿ok? Hay lenguajes que permiten y lenguajes que no permiten la herencia múltiple. Hay lenguajes que solo permiten heredar de una sola clase. Pero ese mismo lenguaje les permiten hacer más niveles de herencia. No a juro tienen que heredar de una sola. Ustedes podrían poner que A hereda de B y B hereda de C. Por lo tanto, C hereda de B y de A. Porque va a tener todos sus atributos y todos sus métodos, ¿ok? En el caso de la derecha, tenemos un ejemplo más cerca de lo que es la vida común. Nosotros podríamos crear el personal universitario, ¿ok? Con diferentes tipos, pero solamente es una clase que me representa el personal universitario. Tendría todos los datos comunes. Dentro del personal universitario tenemos dos clases, profesor y alumno. Los dos pertenecen a la universidad, son personal de la universidad, ¿ok? Y por lo tanto, el profesor hereda los datos básicos, alumno hereda los datos básicos. Pero un ayudante de profesor o un preparador
vendría a heredar de lo que es un profesor porque tiene una carga horaria, tiene asignada una asignatura, tiene que dar contenido, explicar tiempos de práctica, etcétera, pero también hereda de alumno porque también tiene un horario, tiene una carga académica, tiene materias, tiene notas, ¿ok? Esto es otro ejemplo de, acá están los dos, herencia simple, profesor y alumno heredan simplemente de un profesor universitario, mientras que acá tienen el profesor ayudante que hereda de estas dos, ¿ok? Por lo tanto, tienen una herencia múltiple. Esta es una mezcla de los dos que están acá a la izquierda. Ahora, antes de ir más adelante con lo que es la herencia, vamos a hablar de la composición, ¿ok? La composición es algo que ustedes no conocen, ya conocen, perdón, y que tienen que tener mucho cuidado de no confundir con la herencia, ¿ok? ¿En qué sentido? La composición en ciencias de computación en la composición de objetos es una forma de combinar objetos o tipos de datos en otros más complejos. La composición de objetos se refiere a la estructura lógica o conceptual de la información, no a la implementación o estructura de los datos físicos utilizados para representarlas. La composición se relacionan con, pero no son las mismas que las estructuras de datos. Se relaciona con hacer una estructura, con hacer una clase, pero no es lo mismo, ¿ok? ¿Y qué es la composición? No es nada más que crear nuevos tipos de datos a partir de otros ya existentes. Eso quiere decir que ustedes podrían hacer una clase que esté compuesta de otras clases, ¿ok? Que uno de sus atributos sea parte de otra clase o de un tipo de dato básico. Eso ya es hacer composición. Quiero que se fijen en eh, los diagramas que se van haciendo, ¿ok? Son distintas formas de representar en UML cómo viene visto un sistema. Eso, si no me equivoco, lo vimos en la última clase. Ahora, en programación los tipos pueden dividirse a menudo en tipos compuestos y no compuestos. Y la composición puede considerarse como una relación entre los tipos. Un objeto de tipo compuesto, por ejemplo, un coche, tiene objetos de otros tipos, por ejemplo, una rueda. Cuando un objeto compuesto contiene varios objetos parciales del mismo tipo, pueden asignarse a funciones particulares, a menudo distinguidas por nombres o números. Por ejemplo, un objeto punto puede contener tres números, son flotantes, ¿no? Cada uno de los cuales representa una distancia a lo largo de un eje diferente, como X, Y, Z. Eso quiere decir que si ustedes hacen su estructura o su clase punto 3D, a partir de los nombres X, Y y Z, probablemente ustedes hagan la representación compuesta de esa clase. Entonces, como les decía, es algo que ya han venido usando, solo que no lo conocen por ese término. La agregación. Esto es un poco más eh, complicada de explicar porque es una composición pero parcial. Veamos primero la definición teórica y quiero que vean cómo cambia la flecha. Acá es un rombo negro relleno, acá es un rombo blanco abierto, ¿ok? En los diagramas. Ahora, la agregación difiere de la composición ordinaria en que no implica la propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Se diferencia de la composición normal porque no implica la propiedad. En la composición, cuando un objeto propietario es destruido, también lo son los objetos contenidos, los que están adentro, ¿ok? En la agregación esto no es necesariamente cierto. Por ejemplo, una universidad posee varios departamentos, como química, sistema, geológica, ¿cierto? Y cada departamento tiene un número de profesores. Si la universidad cierra, los departamentos dejan de existir. Sin universidad no hay departamentos, ¿ok? Pero los profesores de ese departamento seguirán existiendo, siguen siendo profesores. No dejan de ser profesores porque no existe un departamento.
Por lo tanto, una universidad puede ser vista como una composición de departamentos, mientras que los departamentos tienen una agregación de profesores. ¿Ok? Si se destruye la universidad, se destruyen los departamentos, pero los profesores siguen siendo profesores. ¿Ok? Eso no se lo da la universidad. Además, un profesor puede trabajar en más de un departamento, pero un departamento no puede formar parte de más de una universidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto nos da una relación estrecha entre nuestros objetos, ¿ok? Hay ciertas normas que nos dicen que un departamento no puede existir el departamento de ingeniería de sistemas que pertenece a la Universidad Central de la Universidad de los Andes. Es imposible, ¿ok? Mientras que un profesor puede dar clases para una universidad y para otra. ¿Qué se lo impide? El tipo de contrato que tenga. Entonces, si una universidad cierra, él no deja de ser profesor, él puede seguir siendo profesor, puede ser profesor hasta por internet, online, puede ser profesor de X cantidad de universidades diferentes. Allí hablamos de que existe una relación fuerte o una relación débil. Esas son cosas que ustedes tienen que aprender a identificar, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando ustedes usen el destructor de sus clases, que es algo que todavía no hemos visto, por lo general, si ustedes destruyen la universidad, los departamentos no pueden quedar flotando en su programa. Cuando deje de existir la universidad, dejan de existir los departamentos. Muy probablemente el destructor debería limpiar todo lo que son los departamentos asociados a esa universidad, para nuestro ejemplo práctico acá. Mientras que los profesores no tienen por qué borrarlos. Ellos pueden seguir allí, la universidad no existe, pero ellos siguen siendo profesores. ¿Ok? Y entonces, acá hablemos un poco de la notación UML, de la composición y la agregación. En UML, que era un poco lo que les decía, hay dos maneras de modelar composiciones. Composición y agregación. Ojo con los términos, son los mismos, solo que existe una relación fuerte y una relación débil. La composición se representa como un rombo lleno y una línea sólida. Es un tipo de asociación en la que el objeto compuesto es el único responsable de la disposición de las partes que lo componen. Es decir, el objeto que está compuesto, que en este caso es la universidad, que está compuesto por diferentes departamentos, es el responsable de disponer. Disponer quiere decir de manejar o de eliminar esos otros objetos de los que está compuesto él. En este caso, los departamentos. La relación entre el compuesto y el componente, compuesto es el que está formado por más. Componente es uno de los pedazos que componen el otro. ¿Ok? Es una relación fuerte, ya que el objeto compuesto se apropia del componente. La universidad se apropia de los departamentos. Un objeto solo puede ser parte de una composición. Si se destruye el objeto compuesto, se deben destruir todos los componentes. Es decir, si se destruye la universidad, se tienen que destruir todos los departamentos. No puede existir solo el departamento de ingeniería de sistemas. ¿De dónde? ¿Ok? Si no existe la universidad. La pieza no tiene vida propia y no puede ser transferida a otro objeto. No es que el departamento de ingeniería de sistemas hoy existe y pertenece a la Universidad de los Andes y sea la universidad y bueno, ahora somos el de la UCB. No, o se crea uno nuevo donde todos los profesores van allá o crean una nueva universidad, pero ustedes entienden que ya no es el mismo departamento. No puede hacer cartas, no puede firmar, no está agregado a ninguna universidad, no tiene historia, no tiene penso, no tiene. ¿Ok? Todo eso depende de la universidad. La composición refuerza la encapsulación. Recuerden que encapsulación, que ya lo mencioné, quiere decir que en una clase está compuesta por diferentes atributos. Es composición, ya que los componentes suelen ser miembros del objeto compuesto. Componentes, cada simple atributo, por así decirlo, el compuesto es su clase. ¿Ok? O su estructura, o su lista. Pueden ser muchos tipos de datos para no dejarlo solo al nivel de clase, sino existe un vínculo que se llama composición y es que un objeto está creado a partir de otros, ¿ok? Que lo componen.
Y la forma más general, que es la agregación, se representa como un rombo sin rellenar. Una línea sólida es un tipo de asociación que especifica una relación total-parte entre el agregado total y la parte componente. En esta relación, perdón, esta relación entre el agregado y el componente es una relación débil, ya que el componente puede sobrevivir al objeto agregado. Se puede acceder al objeto a través de otros objetos sin pasar por el objeto agregado. ¿Qué quiere decir? Pueden ser atributos públicos, pueden ser compuestos insertados de manera externa, pueden ser algún tipo de composición particular que no dependa del objeto, ¿ok? El objeto agregado no participa en el ciclo de vida del objeto componente, lo que significa que el objeto componente puede sobrevivir al objeto agregado. El estado de objeto componente todavía forma parte del objeto agregado. ¿Qué quiere decir? Que el estado de este forma parte de el padre, pero él puede dejar de existir sin que este objeto deba ser destruido. De igual manera, les anticipo, esto es teórico, es difícil verlo en, incluso en el campo laboral. ¿Por qué? Porque no hay muchos analistas que planifiquen bien. Si ustedes van a una empresa donde trabajen como debe ser, de forma correcta, van a encontrarse este tipo de diagramas con este tipo de objetos, con ese tipo de declaración y esa estructura pensada. Pero van a haber muchos casos en los cuales no lo van a conseguir porque no son gente que haya sido preparada o que siga las normas de los lenguajes de programación orientada a objetos. Lo correcto es esto que yo les estoy explicando acá, ¿ok? Entonces, para que ustedes vean, la notación en UML de la composición y la agregación. Acá tenemos un ejemplo y esto lo van a empezar a ver mucho y sobre todo cuando cuando vean bases de datos. Les explico. Acá tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, tenemos el equipo, ¿ok? Que puede tener uno o muchos jugadores, pero si el equipo se destruye, el jugador sigue siendo un jugador, ¿ok? De cualquier deporte. Tiene una relación débil con el equipo. No es que el equipo se destruyó y el jugador tiene que destruirse porque sin el equipo el jugador no puede ser jugador. Mientras acá tenemos un ejemplo de lo que sería una composición fuerte. Un avión tiene dos alas. Si la ala se destruye, el avión puede seguir existiendo. Pero si el avión se destruye, ¿qué sentido tiene el ala? No puede existir, ¿ok? El ala pertenece a un avión. Cuando el avión no existe, las alas no existen. Otro ejemplo que tenemos acá de mezclando un poco lo que son estas diferentes composiciones, ¿ok? Nosotros podríamos tener un objeto que represente una persona que puede tener cero o muchas tarjetas de crédito y cero o muchas tarjetas de crédito pueden estar asociadas a una persona. Vean que acá no hay flechas, ¿eh? No es que las componen, hay una asociación entre estos dos objetos, ¿ok? Pero la persona está compuesta con relación fuerte de un tórax, una cabeza, una pierna o extremidad, ¿ok? Y a su vez eh, puede tener ropa, digamos, vestidos, ¿ok? Pero es una relación débil. Si la persona no existe, la pierna no existe, la cabeza no existe, el tórax no existe. Pero si la persona deja de existir, la ropa sigue siendo ropa. No quiere decir que tenga que ser eliminada la ropa que está asociada a ese sujeto. Y posteriormente tenemos una herencia. Vean que el símbolo de la herencia es así. Científico hereda de persona, por lo tanto, científico tiene un tórax, una cabeza, una pierna, tiene ropa y puede tener una o muchas tarjetas de crédito. Ok, esta sería la forma de mezclar todas y cada uno de los conceptos teóricos que estamos viendo. Si se dan cuenta, vamos progresivamente, empezamos a mezclar composición, herencia, empezamos a hablar de relaciones fuertes, relaciones débiles y de asociaciones, ¿ok? De hecho, acá termina la clase. Quisiera saber esta diapositiva, podemos pasar a la siguiente, pero quisiera saber si tienen dudas con respecto a esto.
Dime, Sebastián. Al inicio de la clase, usted comentó de que, bueno, que algunos lenguajes de programación permiten la composición y la herencia, No, mientras que otros no. la composición las permiten todos. Yo hablé de herencia simple y herencia múltiple. Ok. Hay lenguajes que Bueno, te entonces quería permiten. como, si nos puede decir de repente así, claro, por encimita, o sea, ¿qué lenguajes sí permiten esa herencia múltiple y cuáles no? O sea, Yo no la solo sé, como son por muchos, curiosidad. pero sé, por ejemplo, que Java permite. Déjenme buscar. No son cosas que me sé de Claro, al memoria. menos de repente entre los más No, yo lo puedo conocidos. buscar O y sea, darle los ejemplos, no importa. Por ejemplo, yo sé que Java no soporta la herencia múltiple. En Java tú no puedes tener una clase que herede de dos. Y es una norma de quienes crearon el lenguaje. C Sharp tampoco lo permite. ¿Ok? ¿Cuál es la Pero, relación entre... por ejemplo, C++ lo permite. Hay algunos lenguajes que sí, otros que no. Python lo permite. Herencia múltiple. ¿Sí? Y la herencia múltiple no es otra cosa que esto que está acá. Esto que está acá. El preparador en este caso estaría heredando de dos clases. Hay lenguajes que simplemente no lo permiten porque no lo ven necesario. Ajá, Wendy dice que no le queda clara la diferencia entre composición y agregación. Es que básicamente se ve más en la parte práctica. Básicamente no tienen diferencias. Es una diferencia de, en realidad, la pertenencia que pueden tener un objeto a otro. ¿Qué tipo de conexión tienen? ¿Ok? Les vuelvo a explicar. Eh, lo que dijimos en la universidad. Pongámonos el ejemplo de la ULA. Si la ULA cierra, ¿ok? La ULA está compuesta por diferentes escuelas que a su vez están compuestas por diferentes departamentos que a su vez tienen diferentes personales, ¿ok? Tipo obrero, estudiantes, profesores, etcétera. Si la ULA cierra, ¿ok? Los departamentos no pueden existir. Si la universidad deja de existir, ¿cómo tienes tú las facultades o las facultades? Facultad de Ingeniería, ¿de qué? Es la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Si la universidad deja de existir, la facultad no puede existir más, ¿ok? Una relación fuerte. Imagínense ustedes, si tienen que pasar una aprobación de un pensum, ustedes saben que cuando ustedes hacen peticiones y por lo general les vienen negadas como estudiantes, ustedes primero hacen la petición al departamento. Si el departamento no la aprueba, la pueden pasar al consejo de escuela. Si el consejo de escuela no lo aprueba, ustedes pueden apelar al consejo de facultad. Y si el consejo de facultad no lo quiere aprobar, ustedes pueden ir al rectorado y presentarlo a la universidad, su petición. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía, ¿ok? Pero son el mismo rector el que firma su título, o sea, todo tiene una relación fuerte. Si uno de estas instancias superiores deja de existir, de estas jerarquías que representan la universidad, las que están por debajo no pueden existir, porque tienen una relación fuerte entre cada una de ellas. Esto es composición, pero al mismo tiempo los departamentos o la facultad o la carrera de ingeniería de sistemas, la escuela de ingeniería de sistemas está formada por profesores, trabajadores, estudiantes, preparadores, los cuales, si la universidad deja de existir, no tienen por qué dejar de existir. No es que la universidad cierra y ustedes no existen más.
Los departamentos no pueden existir porque hay una relación fuerte entre universidad y departamento. Ustedes pueden inscribirse en otra universidad y siguen siendo estudiantes. Los profesores pueden ir a las clases en otra universidad y siguen siendo profesores. ¿Ok? Sí, sí, sí. Las composiciones tienen una relación fuerte y las agregaciones tienen una débil. Eso es correcto. Y se representan en los diagramas con estas flechas diferentes que vemos acá, ¿ok? Es una forma literal de escribir. Si ustedes ven esto es composición, y si ven esto es agregación. Pero a términos de código, no cambia realmente mucho. Es algo muy, muy similar y por eso tienen que tener cuidado. Acá hablamos de una jerarquía de lógica entre los objetos que ustedes crean, ¿ok? Es para dar las relaciones que tienen esos objetos entre sí. Si ustedes en su programa crean la universidad y crean un programa que lleve las notas de todos los estudiantes, ¿ok? Y la universidad cierra, al ustedes eliminar la universidad no pueden tener departamentos sueltos por ahí que existen pero no están relacionados con nada, la universidad no existe, pues el departamento sí, no. Mientras que las personas y sus notas y sus registros, eso sigue existiendo. Porque sí, dependen de la universidad las notas, pero allá hablamos también de un lapsus temporal. Son pasados, son las cosas que ya fueron y que están asociadas, tienen una relación. La nota es con el estudiante, no con la universidad. ¿Ok? Las materias quizás tengan una relación con el pensum que a su vez es relacionado con la universidad, pero son cosas diferentes. Digamos, cada aplicación tiene su caso de estudio particular, ¿ok? Pero es simplemente eso, ¿ok? Establecen si hay una relación fuerte entre dos objetos, una relación débil, que no se traduce en otra cosa que si yo elimino un objeto, el otro puede o no puede seguir existiendo, ¿ok? No es nada más que eso. Y lo ven acá. Si yo elimino el equipo, los jugadores siguen siendo jugadores. Si yo elimino el departamento, los profesores siguen siendo profesores. Los estudiantes siguen siendo estudiantes. Quizás de otra universidad, pero no tienen por qué dejar de existir, ¿ok? Las personas que estén registradas. Mientras que, por ejemplo, si ustedes están haciendo la factura del primer examen, si ustedes eliminan el carrito de compras, los productos que están en el carrito de compras tienen que dejar de existir. Sin carrito no hay productos, ¿verdad? Mientras que si ustedes eliminan el carrito de compras, no tienen que eliminar los productos del inventario. Allí unos tienen una composición fuerte y otros tienen una composición débil, suponiendo que ustedes están usando los mismos artículos para representar estos productos, ¿ok? Son, son dos cosas que establecen una relación entre dos tipos de objetos, ¿ok? No tiene sentido que ustedes eliminen el carrito de compras y que los componentes que están dentro sigan existiendo. Cuando ustedes deciden vaciar el carrito, se elimina y se eliminan todos los productos que estaban en él. Eso quiere decir composición o agregación. Ajá. ¿Alguien más había levantado la mano? Creo que Ramón. Yo, ¿Sí? que no me queda clara la relación entre tarjeta de crédito y persona. ¿Cómo? Perdón, no te escuché bien. Que no tengo clara cuál es la relación entre tarjeta de crédito y persona. No, esto es un diagrama que yo tomé de internet. Este no lo hice yo, ¿ok? Esto es una asociación que no tiene absolutamente nada que ver. No es composición, ¿ok? Esto es una Ok. relación que existe entre un objeto y otro objeto, por eso no tiene rombos, ¿ok? Ojo, que no tiene rombos esta línea de acá. Yo no sé si yo había agregado otro ejemplo por acá. Creo que en la próxima clase otro ejemplo de esto. No sé si tengan alguna otra duda. Que mientras tanto voy a pausar acá el video para que no se alargue el de la clase, ¿ok?